Bien, ahí está la grabación. Bueno, y entonces... vamos a... vamos al 837. Un poquito antes se presenta Penélope, siempre ahí parándose junto a una columna y con el velo lipará credemna, los suaves velos en el 834, y le dice a Femio, al Aeda, Femie pola gara la Femie polla garalla broton celteria oidas ergandronte theonte tatecle iusina oidoi. Profe, perdón, ¿dónde está? En el... les dije cualquiera. Tengo una edición de la Odisea que tiene unos numeritos tan chiquitos que me tuve que hacer este par de anteojos nuevo porque con el anterior ya no los veía. Y ahora me pasa lo mismo, no los alcanzo a ver bien, es el 336. Bien. Femie pola. Sí, Femie pola. Femi, Pola garala, broton, telteria oidas, ergandronte teonte, tatecle iusin aoidoi. Femio, pues conoces, oidas, muchos otros hechizos, Celteria brotón, de los mortales, ergandronte teonten, obras de los varones y de los dioses, tatecleius inaoidoi, que los aedas hacen conocidos, celebran, que los aedos celebran. Fíjense la palabrita celteria para hablar de los cantos. De modo que viene cantando los regresos de hijos. Y fíjense cómo ahora Penélope le va a pedir al Aedo otro canto. Ton genges finaei de parémenos hoide siope oinon pinon ton. De entre esos muchos hechizos, canta uno, gen, para ellos, asistiéndolos a ellos, parémenos fin, y que ellos en silencio
beban vino. Fíjense el pinonton, el imperativo persona, plural. Tautes apopaguaoides, lugres gete moyai eneniste tesi filonker, teire iepei me malista catique topentos alaston. Y cesa de este canto que venía cantando del regreso de los aqueos. Y cesa de este canto lúgubre, penoso, que siempre en el hecho me desgarra el filonquer, el querido corazón. Y fíjense que aquí esa palabrita quer está por corazón. Ya que un dolor insoportable, el pentos alaston, un dolor inolvidable, me ha alcanzado me alcanzó mucho. Toi engar que falem poteo meneaiei andros túcleos euricagela dacai mesonargos. Bueno, pues, sufro, deseo, añoro, acordándome siempre la cabeza, estoy en Kefalen, tal cabeza del varón Andros, cuya gloria es amplia en la Hélade y en el medio de Argos. En la Hélade y el centro de Argos, es el centro Argos. Bueno, fíjense cómo acá Penélope otra vez nos da muestras de ese intercambio que hay con los aedos, entre los aedos y la audiencia. En el 342, Pentos Alaston es como describe Penélope su dolor insoportable, insufrible, inolvidable. Deseando a Odiseo. Y la misma palabrita, la misma combinación, Pentos Alaston, la tienen en Ilíada 24, verso 105, aplicada por Zeus, no, aplicada, Tetis es la que habla de su Pentos Alaston y que por eso no quiere presentarse ante los inmortales. O sea, fíjense, es una fórmula que caracteriza
la privación de algo. La inminente privación de Aquiles para Tetis en la Ilíada y la privación de Penélope. Bueno, y veamos, acá tenemos el hecho de que Telémaco, después de haber estado en contacto con Atenea Mentes y haber tenido ese diálogo en el cual expuso la situación a la que estaba siendo sometido, Atenea le infunde ánimo, le infunde valor, y de alguna manera es como que podríamos decir, lo hace alcanzar la madurez. O sea, Telémaco, después de la conversación con Atenea Mentes, deja de ser un niño adolescente. Y justamente la primera marca que vamos a tener de eso, además después en el canto 2, su accionar en la asamblea, pero su primera prueba, demostración de que ha alcanzado, si se quiere, la mayoría de edad, está dada a partir del 345. Tendau telemachos pepnímenos antioneudan. Y Telémaco le dijo discretamente: Metere titaraftonei serieron aoidon terpen hopehoi nos ornitai unitaoidoi aitio iala potitzeus aitios hostedidosin Andrasinalfes tesi hopose telesinge casto. Madre mía, ¿por qué reprochas al amable Aeda deleitarnos? Jope, cómo lo impulsa su pensamiento. Pues no son los aedos o los aedas los causantes, aitioi, o los culpables, sino por cierto Zeus es causante o culpable, Zeus Aition, el que da didosin a los varones comedores de pan, a cada uno, Gecasto, Jopos ethelesin, como quiere, como quiera, está en subjuntivo. Y fíjense, ahí el juego en el 348 con Aitioi, y recuerden el verso 30, donde Zeus se queja de que los hombres siempre acusan a los dioses de sus desgracias.
Verso 32. O popoyoion deni Zeus brotoiaitio ontai. Ahí está la forma verbal con aitia, causa. Y efectivamente aquí lo vemos a Telémaco y vamos a ver que todos los personajes en realidad de la Odisea se la pasan diciendo que los dioses les enviaron los males. Sigo con el 350. Tuto du nemesis danaon tonaeidein. Para este no hay castigo, némesis. Y ahí el infinitivo con valor de acusativo de relación. Por cantar el funesto regreso de los dánaos, o el destino aciago de los dánaos. Tengaraoiden malon epicle iusin anthropoi, hetisaion tesineotate amphipeletai. Pues los hombres celebran más el canto el que llega a los oyentes, a Iontesi, como el más reciente, neotate, el más nuevo. ¿Qué reflexión les merece esas palabritas de Telémaco? Profe, ¿podría volver a repetir la traducción de esos últimos 2 versos que leyó? Pues los hombres celebran más el canto que llega a los oyentes como el más nuevo, A mí como me el más remite, reciente. perdón Daniel, te corté. A mí me remite un montón al canto donde Odiseo se encuentra en la corte feacia. A mí me hizo pensar Sí. en si habla de un tema reciente o de una forma reciente de la recitación. O sea, no sé qué vale. Sí. Lo que está valorando, fíjense, Penélope ha dicho, sabes muchos cantos, hechizos, hazañas de hombres y de dioses. Cantá alguno de esos. No cantes este que me parte el corazón. Y Telémaco le dice, madre, no censures porque los hombres aman más el canto más reciente, lo más nuevo. Sería en referencia a la guerra de Troya, puede ser. Es en referencia a la guerra y a las consecuencias de la guerra, porque es el regreso de los aqueos. Claro.
Y es el regreso de los aqueos justo cantándolo en el palacio donde el guerrero aún no regresó. Pero Telémaco, de algún modo, lo que representa es lo que, a ver, a los pretendientes y al mismo Telémaco, lo que les gusta escuchar es lo más novedoso. Si se quiere, hasta podríamos llevarlo al extremo de decir lo que está de moda. ¿Sí se entiende? Sí, profe, sí. Esto es un punto clave para toda la literatura griega posterior. ¿Por qué? Porque va a estar muy basada en alguna situación, ocasión, de su propia contemporaneidad. Piensen, es decir, tanto, digamos, la jambografía, donde se censuran personajes que no son tan ficticios como los quiere construir la crítica moderna. Personajes reales y eran objeto de censura. O los atletas celebrados en los cantos, en los epinicios de Simónides, Píndaro y Baquílides. Es decir, la literatura siempre va a tomar algo de lo más nuevo, lo más reciente, algo ocasional, y en todo caso a partir de ahí se va a remontar al paradigma del mito. Y acá lo que está en juego es, digamos, un tema interesante para tener en cuenta, la cuestión de la ficcionalidad, de la ficcionalización. Lo que Telémaco está marcando es que el canto del poeta Femio está bien apegado a una situación concreta y actual, que tanto para Telémaco como para los pretendientes, digamos, son noticias nuevas. Lo que pasa es que en lugar de ser transmitidas por televisión, el comunicador social ahí es el poeta. Y dice un poquito más, Telémaco sigue diciendo, y es interesante ver cómo la manda Penélope a tejer. Soy de Pitolma, Tocra, Dieca y Timos Acuein. Que tu corazón y tu espíritu, que tu corazón y tu ánimo, Cradieca y Fimos, epitolmaton, soporten escuchar, epitolmato acuen. Otra vez fíjense en epitolmato, el imperativo de tercera, aunque el sujeto es plural, porque son dos nominativos, pero es muy frecuente la coordinación de dos nominativos y el verbo en singular. Úgaro dice osoios apoles enóstimo nemar, entro y
de Caiapote Solonto. Pues Odiseos no perdió Apólesen solo Hoyos el día del regreso en Nóstimo Nemar, recuerden el proemio, en Troya, sino que también muchos otros hombres perecieron. Ale soy con iusa tasaute serga comitze. Pero marchando hacia la casa, preocúpate de tus propias labores. Histon nelle catente, caianfi poloisi que legue, ergone poigestai. Así que marcha a tu habitación y cuídate de tu trabajo, el telar y la rueca, y ordena a las esclavas que se ocupen del suyo. Mizos Andrés y Melesei, paz y malista de Moi, tugar kratos estenioico. Mythos, la palabra importará a todos los varones y especialmente a mí, pues el poder en el palacio, en la casa, tú, cuyo el relativo tú, cuyo poder está en el palacio. Es decir, fíjense, la manda a Penélope a realizar las tareas de mujeres. El mitos, la palabra, se la reserva para los varones y especialmente para sí mismo. ¿Por qué? Porque aquí, fíjense, con ese Kratos está asumiendo el poder en el palacio. ¿Y qué efecto tiene sobre Penélope? Gemen, Zambe, Sasa, Palino y Conde Bebequei. Y ella, admirándose, sorprendiéndose, Zambesasa, Zambos es el estupor, es también admiración, marchó de vuelta a su habitación. Paidos garmizón pepnímenon totimo. Pues guardó, puso en su interior la palabra discreta de su hijo. Sigo un poquito. Esgibero pasa sin anfipoloi siginaixi, claien epeito odisea filompo sinofragoi hypnon, hedin en epible farois y valegla ucopis Athene. Y subiendo a planta alta,
Hiperoa, junto con las esclavas, junto con las servidoras, no me gusta decir esclavas, junto con las mujeres servidoras, lloraba luego a Odiseo, al querido esposo, hasta que, Ofra vale, hasta que Atenea, de ojos glaucos, le arrojó el dulce sueño sobre los párpados. Y aquí una observación en el verso 363, la palabrita posin, porque es una palabrita que a veces es ambigua, y tan ambigua que el diccionario, claro, les da los dos significados distintos que tienen. Y a veces los estudiantes, en el nerviosismo de un parcial, agarran cualquiera. Y la palabrita tiene dos sentidos distintos. Una es pozo, otra es bebida. Así que esa es una de esas trampitas que por ahí tiene el griego que hacen alguna zancadilla. Por supuesto, siempre se resuelve por el contexto. Gracias por la aclaración, profe, porque hoy Sí, estaba haciendo Ilíada 22 y apareció esta palabra y la acepción esposo no tenía mucho sentido. A mí me pasó en un parcial, así que llegué tarde al aviso. No, mira. claro, a vos te pasó en un parcial, efectivamente. Así que bueno, grábensela. Sí, que no te, me acuerdo que no te descontamos justamente porque era una posibilidad que te daba el diccionario. Entonces, aunque no era la acepción correcta, no fue a descuento. Bueno, y enseguida Telemaco les va a hablar a los pretendientes. Y me voy a detener solamente en el verso 368, cómo los increpa. Metros emes nesteres, hyperbion hybrinejontes, pretendientes de mi madre, que poseéis hyperbion hybrin, excesiva insolencia, excesiva extralimitación. Y en el discurso, Telémaco les dice que los va a convocar al día siguiente a la asamblea, a Gorende, en el 372, y ahí les va a explicar su palabra, su mitos. Y cierra su discurso
con una referencia que anticipa el canto 22. Ego de Zeus epiboso maiae neontas, este es el 378. Yo clamaré a los dioses que viven por siempre. Ay, que potiseus dosi palintite erga genesai. Por si Zeus de algún modo me concede que estas obras, erga, sean palintita, castigadas. Literalmente es devueltas. Ne poikentos te oloiste. Pereceríais al punto, sin venganza, dentro de este palacio. O sea que fíjense que efectivamente Telémaco ha asumido una actitud ante su madre, ante los pretendientes, y en el canto 2 va a ser ante el ágora de Ítaca. Perdón, profe, o sea que este paso, digamos, de la niñez a la adultez, a la adolescencia de Telémaco lo estaríamos viendo marcado por el establecimiento de su autoridad en el palacio, tanto sobre su madre como sobre los pretendientes. Exactamente, Ahí va. exactamente. No es paso a la adolescencia, salida de la adolescencia. Piensen lo que habrían sido los años anteriores de Telémaco. Ya son 4 años que los pretendientes están instalados en el palacio. Los ocupas son unos ocupas y se comen todo. Pero claro, para el adolescente Telémaco, pongámosle 13, 14 años, para el adolescente Telémaco, todos esos varones que eran los aristoi, los mejores, eran también un modelo masculino ante la falta de padre. Entonces, imagínense, además los pretendientes se agarraban a las esclavas, tenían sexo con las esclavas. O sea, habría momentos orgiásticos adentro del palacio, y que seguramente un adolescente se deleitaría viendo como si fuera una película pornográfica. Entonces la relación de Telémaco con los pretendientes está marcada por la ambigüedad, y es justamente Atenea Mentes que en el canto 1 se presenta para sacarlo de esa ambigüedad, para que asuma su función de crecido, maduro,
aunque a Telémaco lo vamos a ver ir madurando lentamente hasta el último canto. Porque digamos que no parece ser muy lúcido Telémaco. Pero bueno, esta es una interpretación mía. Telémaco también puede estar queriendo probar a su propio padre. En fin. Bueno, el canto se cierra con Telémaco yéndose a dormir. Aparece en el 429 Euriclea, la nodriza, la misma que fue nodriza de Odiseo, la que lo va a descubrir en el canto 19 por la cicatriz. Y simplemente me detengo en el hecho de que Euriclea fue dada por Laertes, verso 430. Fíjense, ahí está el tráfico de personas. Laertes la compró cuando era todavía muy joven. ¿Y cómo la compró? Por el valor de 20 bueyes. Verso 431. Eikosavoia de Doken. Y dio 20 bueyes. Fíjense, nos está mostrando el comercio de la época. Nos está mostrando el tráfico de personas y el trueque como valor de intercambio. No hay moneda. Acuérdense del famoso episodio de Glauco y Diomedes en Ilíada 6, donde intercambian los escudos y ahí Zeus, dice el poeta, que Zeus lo turbó a Glauco porque cambió un escudo carísimo por uno muy berreta que le dio Diomedes, pero salvó la vida. El trueque es la forma de intercambio establecida en ambos poemas. Bueno, y entonces se va en el 441, se va a su habitación, ve Dimenec Talamoio Tuirén de Peruse Corone, Argire, Epidecleide Tanisen Himanti. Entró Telémaco al dormitorio suntuosamente construido y se sentó en el lecho. No, esto es anterior. Bueno, lo que importa es que quiero marcar el gesto de cotidianeidad que nos está presentando el poeta. Leo la traducción. Abrió Telémaco las puertas del dormitorio, suntuosamente construido, y se sentó en el lecho. Se desnudó del suave manto
y lo echó sobre las manos de la muy diligente anciana. Esta estiró y dobló el manto, y colgándolo de un clavo, el clavo es una percha, junto al techo agujereado, se puso en camino para salir del dormitorio. Tiró de la puerta con una anilla de plata y echó el cerrojo con la correa. Y los últimos dos versos. Enjogepanigios que calímenos bunde huefresin, hesin, jodón, tempefradatene. Allí toda la noche, panigios, durante toda la noche, desvelado, cubierto que calimenos por la piel, aoto, el vellón de una oveja, o ios, pensaba en sus mentes, en su mente, y ahí el gesin otra vez es el posesivo, pensaba en su mente el camino, jodón, que Atenea le dijo, que Atenea le indicó. Bueno, quiero marcar esto porque la Odisea tiene muchas pinceladas de cotidianeidad. Y esto, en realidad, fíjense cómo el poeta se detiene a mostrarnos lo que hizo Telémaco esa noche, que seguramente era lo que hacía todas las noches. Sí, y otra palabrita de esas ambiguas y que a veces se prestan a confusión en el 443, oios. Ese oios, no confundir con hoyos, con circunflejo, que es solo irnos con joyos, con espíritu áspero, tal cual. Y este hoyos es del nominativo oís, con diéresis sobre la iota, oveja. Y está en genitivo. Bueno, ¿alguna pregunta? Yo, perdón, volvamos, digamos, vuelvo a lo que Telémaco decía sobre los cantos recientes. Sí. ¿Puede ser algún tipo de muestra de conciencia, autoconciencia poética de Homero en ese caso? Como diciendo lo que yo canto de alguna manera resuena con lo reciente y por esto es importante lo que canto, ¿puede ser? ¿O es algo muy forzado? No, es así completamente. Ah, bien. Porque además la autoconciencia poética de Homero está, digamos, muy repartida y muy expandida entre muchos personajes. Pero básicamente sí es una forma, digamos, de reflejar la autoconciencia poética de Homero frente al ciclo épico. Frente al ciclo épico, frente a la épica de Hesíodo. Es decir,
inclusive yo tiendo cada vez más a llevarlo a la cuestión de la fijación escrita. Ya en los próximos días les voy a estar leyendo el artículo ese que les dije. Quiero avanzar un poquito más en el poema. Pero la autoconciencia poética llega al punto de conciencia de que además la gloria que se va a transmitir, la gloria de Aquiles en la Ilíada y de los demás héroes aqueos y troyanos, la gloria de Odiseo en la Odisea, esas glorias van a ser conocidas y van a llegar a los hombres venideros, como dice Helena en Ilíada 6, y Alcino en Odisea, van a llegar a los hombres venideros porque van a ser puestas por escrito. Y ese es el gran punto de, si se quiere, de total innovación de parte de Homero frente a la tradición de la épica cíclica. La épica cíclica se caracterizaba, en la palabra kyklos, el círculo alude a algo cerrado, y se caracterizaba por engarzar episodios en una continuidad secuencial. Mientras que la Ilíada es por todo lo contrario, por, digamos, hacer un juego con la narración que de pronto anticipan las acciones que van a venir adelante, de pronto se retrotraen a otros momentos anteriores, se retrotraen a la épica tebana en el caso de Diomedes, en el canto quinto de la Ilíada, se retrotraen a la épica de Heracles, a la épica de Meleagro, en el canto 9 de la Ilíada. Todas esas retrogresiones en el tiempo de irse mucho más atrás y después volver, todo eso no era parte de la épica del ciclo. La épica del ciclo procedía de manera secuencial. Y eso es lo que valió que Aristóteles dijera que Homero era muy superior a los poemas del ciclo, justamente porque no tenía esa linealidad. Y efectivamente Homero está cantando para su audiencia el más reciente de los cantos, los más recientes de los cantos, los que él mismo compuso. Y no importa si es uno, si fueron 5, si fue una escuela. De cualquier manera, la Ilíada y la Odisea siguen siendo el resultado de un producto colectivo, de autoría, de composición colectiva, aunque
Homero, y supongamos que hubo un individuo que se llamó Homero y que tenía al lado un escriba, Homero tomó eso de un acervo cultural y le dio su propia y nueva forma. La forma en que tenemos la Ilíada y la Odisea. ¿Alguna otra pregunta, reflexión? Yo tengo una pregunta, pero es de sintaxis, no es ya de análisis literario. Sí, dale, dale. En el verso 350, vos dijiste que Danaon, Cacón, Huiton, Aidein era un infinitivo con valor de acusativo relacional o valor causal. Eso me quedó un poco colgado porque no entendí bien la función sintáctica y de dónde sale eso. No hay castigo, un émesis para este, tuto, el femio, el aedo, por cantar, en el hecho de cantar, el funesto destino de los dánaos. Sí, esa es la traducción, pero el valor sintáctico, o sea, eso sería un infinitivo con valor causal. Es que me estás inventando el infinitivo con valor causal. Ok. Es que hubo una parte que dijiste que había un infinitivo, o sea, Aidein, imagino que debe ser un infinitivo ahí. Y yo anoté infinitivo con valor puntos suspensivos porque no llegué a escuchar y anoté la traducción. Y la traducción es como final, causal. Y después Claro, la traducción en castellano con un por te queda como causal. Ah, ok. Pero en realidad el valor que tiene en griego es un acusativo de relación. Eso no lo entendí, porque es tipo un infinitivo con valor de acusativo de relación. A ver, un infinitivo es el sustantivo verbal. Sí. O sea que va a tener las funciones que normalmente tienen los sustantivos. Sujeto acá no puede ser. No. No puede ser sujeto acá. Objeto tampoco porque no hay verbo conjugado. Entonces suponemos un esti. De modo que no puede ser objeto directo. Valor final no puede tener tampoco. No hay castigo para para cantar. No tiene sentido. No hay castigo para en el hecho de cantar. En relación con cantar el funesto destino de los dánaos. ¿Sí? Sí, Fíjense que fuimos despejando. Sujeto no puede ser, objeto tampoco puede ser. Valor final no tiene sentido. Acusativo de relación. Yo tenía una especie de tablita donde tenía una posible traducción del acusativo de relación que era en cuanto a tal cosa. Sí. ¿Esa traducción acá quedaría bien o es un poco rebuscada? Digamos que yo la aligero diciendo un por. Claro. Pero es
no hay castigo en cuanto a cantar. Sí, es eso. Es eso, pero yo trato de aligerar la traducción porque el acusativo de relación en griego es muy, muy frecuente y si lo traducimos siempre en cuanto a, se hace muy pesado. Claro. Fíjense que el acusativo de relación se usa mucho con el corazón, el ánimo, la mente, los pensamientos. Y en general las traducciones que hacemos son en el ánimo, en el corazón, en el pensamiento. Es en cuanto a, pero queda demasiado pesado en la traducción. Eva. Gracias, Daniel. Perdón, No. me agarró como una especie de shock cuando dijiste infinitivo con valor de acusativo de relación. Y digamos, el infinitivo, insisto, es un sustantivo. Y es un sustantivo que está en un caso acusativo en este pasaje concretamente. Uno podría suponer, en la prosa ática esto pasa mejor, un to con omega y iota suscripta. No hay castigo en el cantar. En la prosa ática eso va a ser frecuente, que al infinitivo se le anteponga el artículo para indicar bien el caso que se está, en el que está expresado ese infinitivo. Claro, Pero Platón lo cuando hace. estamos Platón, en verso tenemos siempre la limitación de la métrica. O sea, en este Bueno, caso, el sí, to se supone en este caso, digamos. pero yo no recomiendo suponerlo en Homero, Ok, porque, insisto, va a ser un rasgo de la prosa ática. Ni los poetas trágicos lo van a poder respetar mucho, porque también los trágicos van a estar condicionados por la métrica. perfecto. Gracias, Daniel. No, por favor. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Bueno, ya estamos casi sobre las 20:30, así que vamos a dejar acá. Y nos vemos el miércoles que viene. Vamos a ver alguno que otro pasaje del canto 2, algo de la asamblea y sobre todo la cuestión de la argucia de Penélope con el tejido. En el verso 85 al 128 tienen el discurso de Antino.
el más insolente de los pretendientes. Así que vamos a verlo, porque es él el que va a contar el engaño de Penélope. Bueno, los despido entonces hasta el miércoles. Chao, hasta el miércoles. Chao, Daniel. Chao, Chao, profe, Jaime. gracias. Chao, Semana profe, para hasta todos. miércoles. Igualmente, Buen profe. semana. Gracias, chao.